Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan, apóstol y evangelista. Juan era hijo de Zebedeo, natural de Betsaida, pescador del lago de Galilea. Fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Lo encontramos mencionado por su nombre muchas veces en los evangelios y en el libro de los Hechos. Otras veces, el evangelio habla también de un discípulo amado, de quien no se da el nombre. La tradición dice que se trata de Juan, pero esto no es completamente seguro. Si tomamos como base los textos del Evangelio que hablan del discípulo amado, vemos que nos presentan un ideal de lo que es un discípulo, más que los datos para identificarlo con alguna persona en particular. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios ser torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Juan, que fue apóstol y evangelista. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor
Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor y Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, que nos has revelado el misterio del Verbo hecho carne por medio del apóstol San Juan. Concédenos la gracia de comprender con claridad lo que Él nos enseñó tan admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos. Y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense justos en el Señor. Alégrense justos en el Señor. El Señor reina. Alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su trono. Alégrense justos en el Señor. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos en el Señor. Nace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en el Señor y alaben su santo nombre. Alégrense justos en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Este no estaba caído con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, hoy esta gran fiesta que tenemos, San Juan, apóstol y evangelista. Este es el evangelista, pero sobre todo el apóstol, el más jovencito, así como nos muestra, ¿verdad? En los evangelios, así nos dice la tradición. El que recostó, imagínense, queridos amigos, el oído sobre el pecho de Jesús. Ciertamente que todas estas simbologías son maravillosas para nosotros. Ahí está. Auscultar. El latido del corazón. Un corazón que está latiendo de amor por el pueblo y por la gente. Ese es el gran significado. San Juan entonces, si es pintado así, justamente en uno de estos cuadros de la Última Cena, tan interesante, el discípulo amado de Jesús que ausculta el corazón, es para decirnos, queridos amigos, que lo que Él nos está diciendo, no está diciendo simplemente porque ogendúa, escuela, oye, lleva sobre Jesús. No. Juan, con esto entonces y con esta simbología tan profunda del ocultar el corazón de Jesús, nos está diciendo: este es el corazón de Cristo, de Jesús, que amó tanto al mundo que se entregó hasta dar su vida por nosotros. Y esto justamente en el Evangelio del mismo nombre de San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante, ¿verdad? Amó tanto Dios al mundo que envió su Hijo al mundo. Y eso es lo que está escuchando, ¿verdad? San Juan. Y nosotros hoy estamos celebrando a este San Juan. Este San Juan que hace una teología, porque estamos mirando también desde el aspecto de evangelista, el evangelio, el evangelio. Él tiene el cuarto evangelio que tiene una teología totalmente diversa de los sinópticos, de Marcos, Mateo y Lucas, los tres primeros evangelistas. Aquí entonces encontramos a un Juan que reflexiona, que mira, que entiende y que sabe. Una preexistencia y un amor total de parte de Dios para con la humanidad. Pero al mismo tiempo, por eso después las cartas también, cuando nosotros leemos, justamente dice lo que era desde el principio, nos decía esa primera lectura, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nosotros hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos. Queridos amigos, esto es impresionante, lleva. Porque a veces hay San Juan evangelista, San Juan por otra parte entonces apóstol enviado, nos quiere contar su experiencia, lo que yo he auscultado, lo que yo he sentido de parte de Jesús. Segunda haila yo haya pobre a ver teorías y nada más ujanwa pm ba lo ko kwen ba se mo ya po kwe mo po wa pu mo amo po no ba po caru, etcétera, etcétera, sino que sobre todo cuánto nos ha amado.
cuánto Dios quiere a su pueblo, cuánto Dios nos ama a nosotros. Y desde ahí podemos entender muy bien, estamos ya en este tiempo de Navidad, después del nacimiento de Jesús. Un Jesús que está en medio de nosotros, a cuangañan de yagua, en 10 y na lleva. A cuangañan de ella monga, cuana comitan, co o hueco mundo a peari, como imaginan de abuete, lleva, veo la bebecito lleva. Pero ese bebecito, queridos hermanos, no puede quedar simplemente en el ay chichulina, ya lleva, haya abuetado bebé, ay chichulina, oh, y pon a ver la bebé, lleva. Pero ese bebé tiene que crecer. Ese bebé entonces tiene que hacer parte de nuestra vida y de nuestra existencia. Ese Jesús que hoy, en esa humildad de nuestra carne, en esa pequeñez de nuestra carne, se introduce en nuestra historia. Entonces ya llega casi como dice Juan, que nos ha amado tanto, que nos vuelve a repetir y vuelve a insistir y vuelve a subrayarlo, nos dice, aquí está en medio de nosotros, porque tiene que crecer en el corazón de cada uno de ustedes, tiene que crecer en el corazón de cada comunidad, tiene que notarse a un Dios que se ha encarnado, a un Dios que camina con nosotros y a un Dios que a nosotros nos ayuda a cambiar y que nos va renovando para hacer el mismo camino de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que anuncie con gozo la llegada del Mesías, el Niño Dios, y que renueve el espíritu de la Iglesia, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que nos acerquemos más a ellos y hagamos una visita transmitiendo la alegría y la esperanza, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y abran sus corazones al Salvador, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe a persona de Jesucristo, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te prestemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y concédenos ahondar en el misterio de tu Verbo eterno, que en la última cena revelaste a tu apóstol San Juan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad humana, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia, celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí,
oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que el Verbo hecho carne, anunciado por el apóstol San Juan, habite siempre en nosotros por esta Eucaristía que hemos celebrado. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan